El Movadef en el magisterio, grandes aseguradoras no quieren cubrir todas las medicinas para el cáncer. El ministro de Economía se vuelve loco y le da con todo a Julio Velarde. Y hablamos sobre lo que se viene desde Puno. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el domingo 26 de mayo y hoy quiero empezar hablándoles del Ministerio de Educación, a propósito de dos temas que han marcado agenda este fin de semana. El sindicato de profesores de Pedro Castillo, que ha tenido acercamiento con miembros del Movadef, va a la carga por recuperar su inscripción, mientras el Ministerio de Educación concluye un proceso de patrullaje de textos escolares que podría terminar con la censura de una decena de libros. Vamos a juntar estas dos para abrir hoy, porque tienen que ver. El Ministerio de Educación tiene la planilla más grande del sector público, los maestros, directores y auxiliares de todos los colegios públicos del territorio nacional. Ellos atienden a 6 millones de niños en todos los rincones de la patria. Allí donde no hay una comisaría, donde no hay una oficina del Poder Judicial o de la Fiscalía, allí donde no hay agua ni saneamiento, siempre hay por lo menos una escuelita primaria. Se podrá a veces estar cayendo a pedazos, pero el profesor de esa escuelita es una autoridad en el pueblo. Y por eso es que el Movadef, el remanente político de Sendero Luminoso, ha intentado desde hace años entrar al magisterio a través de sus bases sindicales. Esto no es una opinión, es un hecho. Por lo menos desde el 2017 he cubierto el sector de educación y he entendido cómo ha sido ese acercamiento entre quienes pugnaban por la amnistía del terrorista Abimael Guzmán y el sindicato alternativo del magisterio. Vamos paso a paso. Como les contaba el jueves pasado, la dirigencia del SUTEP se ha institucionalizado. El SUTEP es el único sindicato oficialmente reconocido por el Estado para representar a los profesores del sector público. Históricamente ha sido controlado por la izquierdista Patria Roja, pero desde hace algunos años su dirigencia es vista por las bases magisteriales como un grupo cerrado, argollero, no representativo, que ha pactado demasiado con el Ministerio de Educación y que está desconectado de la realidad de los profesores de las regiones. Hace más de 2 décadas se empezó a sentir con mucha fuerza ese vacío de poder en las bases regionales del magisterio. Y ustedes saben que los vacíos siempre se llenan. Bueno, ese vacío empezó a llenarse hacia el 2003, cuando nació el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP, del que seguro han escuchado por su abreviación en siglas, el CONARE-SUTEP. ¿Qué fue? Pues nada más que la aglomeración oficial de varias facciones que buscaban quitarle poder a Patria Roja dentro del sindicato magisterial. El CONARE nació de un vacío de poder y los senderistas siempre han sido expertos en llenar esos vacíos. En década y media de vida, distintos miembros del Movadef se acercaron al CONARE. Ojo, Sendero no controlaba el CONARE, eso sería falso. El Movadef fue un remanente débil de Sendero, no tenía el músculo ni la gente para controlar nada. Pero lo que siempre han sabido hacer en el Movadef es trabajo político de hormiga. Articulación, coordinación, permear y carcomer espacios, y eso hicieron con el CONARE. No podemos decir que los miembros del CONARE eran senderistas todos, pero sí que aceptaron sentarse a la mesa con el Movadef y le abrieron la puerta. Para muestra un ejemplo, la gran huelga de maestros del 2017 que comandó el CONARE-SUTEP y paralizó al país. Esa huelga, aunque ya nadie se acuerda, empezó en Cusco bajo el mando de un dirigente del SUTE regional llamado Ernesto Mesatic. Pero rápidamente se alinearon otras regiones y pasó a ser comandada por Pedro Castillo. Castillo le robó el protagonismo a Mesatic, a quien había hecho toda la chamba de arranque. Al final la huelga fue sofocada, pero el CONARE había mostrado con ella su poder frente a Patria Roja. Aquel año, el entonces ministro de Interior, Carlos Basombrío, publicó un informe donde vinculaba a algunos miembros del CONARE con el Movadef. Creo que estaremos de acuerdo en que Basombrío al menos un huevón o un maldito no es. Lo que pasa es que se apoyó en la DIRCOTE, y la DIRCOTE mete siempre todo en una misma bolsa, no ve matices. Pero sí había algo de cierto ahí. El CONARE le había abierto la mesa al Movadef para que se siente. Tras la huelga del 2017, el CONARE decidió dejar de ser una facción dentro del SUTEP para pelear por su inscripción como segundo sindicato. Cambiaron de nombre y pasaron a llamarse FENATEP. También lo hicieron porque las siglas CONARE habían quedado vinculadas a Sendero en la opinión pública. Pero ahora sí, aquí va el ejemplo. En 2018, Pedro Castillo, consagrado tras la huelga del 2017 como dirigente de la FENATEP, fue a Bolivia a participar en un conversatorio organizado por Alex Chamán. ¿Y quién es Alex Chamán? Un peruano que estuvo preso acusado de terrorista y que cuando salió fue a Bolivia. Él mismo ha aceptado en una entrevista con Diario 16 del 2012 que fue dirigente de la filial del Movadef en Bolivia. Junto a Pedro Castillo fue a ese conversatorio el congresista Edgar Tello.
Castillo. Todos estos son hechos comprobables. Y como ese ejemplo hay decenas. ¿Entonces Castillo es senderista? No. Pero queda claro que Castillo, así como otros dirigentes de la facción disidente del sindicato magisterial, han aceptado varias veces sentarse a la mesa con miembros del Movadef porque necesitaban de sus capacidades de articulación política para crecer. En otras palabras, no les generaba ningún remilgo moral conversar y pactar con quienes pedían la amnistía del genocida de Abimael. Eso sí es real. Cuando Castillo fue presidente, inmediatamente gestionó que el Ministerio de Trabajo admita la inscripción de la FENATEP como sindicato. ¿Conflicto de intereses? Nadie en la izquierda lo vio. Pero tras la caída de Castillo, en el gobierno de Boluarte se canceló la inscripción. Pues ahora el FENATEP ha vuelto a la carga para recuperar esa inscripción. Han ido al Poder Judicial y ahora están haciendo el trabajo político. El último miércoles montaron un paro preventivo frente al Minedu y lograron que una comitiva de ese ministerio los reciba. El Minedu ha dicho que solo lo hicieron por una formalidad de cara a la Defensoría para dejar registro de que se escuchaban a todas las partes. Pero a la par, y esta es la otra noticia, a inicios de este año Epicentro ha revelado que la ex ministra de esa cartera, Miriam Ponce, conformó un equipo para que revise cientos de libros en busca de 4 términos prohibidos: ideología de género, conflicto armado, aborto y conflicto social. Y como fruto de esa revisión se emitió un informe que recomienda censurar 22 libros para los alumnos. ¿Qué tiene que ver la llamada ideología de género con el aborto, con el conflicto armado? En la práctica nada. El actual ministro de Educación, Morgan Quero, ha puesto el parche diciendo que no se ha emitido todavía ninguna orden en base a ese informe. Pero aquí quiero terminar toda esta información que les he dado hasta ahora con una conclusión. Las democracias no pueden ser bobas, eso es totalmente cierto. Las democracias se mueren cuando se vuelven tontas, es decir, exageradamente permisivas con quienes buscan destruirlas. ¿Tiene sentido abrirle la puerta de la política al Movadef? No. Nuestra democracia no debe pecar de boba. Tiene que usar sus propios mecanismos para sacudirse de quienes la destruirían sin resquemores, como se deshizo de Pedro Castillo cuando intentó dar un golpe de Estado. Pero toda la idea de democracia liberal, todo ese concepto abstracto que intentamos performar con más o menos éxito desde hace 24 años, se basa en el principio del equilibrio. Las democracias liberales tienen que saber encontrar el justo medio entre no ser bobas para dejarse destruir y no volverse dictaduras persecutorias que descompongan la libertad de la gente. Armar una lista de términos para censurar y reemplazar en los textos escolares no es más que la enésima versión tropicalizada para acercarse al Ministerio de la Verdad de Orwell en 1984. ¿Queremos vivir bajo el régimen del monitoreo de palabras supuestamente ofensivas? Si me traen un libro que suavice la imagen de Abimael Guzmán, sí, por supuesto, te la doy. Quémalo en la plaza pública. Reemplázalo inmediatamente por otro que lo llame genocida y en mayúsculas como tal cual es. Si tienes un profesor condenado por terrorismo o por apología, tienes que votarlo, eso es evidente. Pero es distinto a conformar una comisión censora para el enfoque de género. Incluso si no estás de acuerdo con que se use el término, la censura debe asustarte. Hay una razón por la que 1984 fue escrita por un liberal y constituye una crítica al fascismo y al comunismo. Vamos a un primer corte y volvemos con la demanda de las aseguradoras para ya no tener que cubrir todos los medicamentos contra el cáncer. Y el ministro de Economía que se volvió loco. Volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp en el link que está en la descripción de este video, para que recibas todas las actualizaciones, pepas y análisis de este medio. Titulares. 1. Esperemos que Julio Velarde no se equivoque tanto como el año pasado, dijo el ministro de Economía José Aristas sobre el presidente del BCR el último viernes. Lo dijo específicamente sobre las proyecciones de inflación para este año, y aunque a algunos de ustedes eso les pueda parecer una tontería, porque los políticos se atacan a diario, que ocurre entre el MEF y el BCR es simbólicamente enorme para el mundo empresarial. ¿Cuál es el contexto?
Un día antes, Velarde le había mandado su chiquita al MEF declarando que se habían perdido el manejo técnico y que ese ministerio en Cristiano se había convertido en un felpudo del Congreso. Y es verdad, antes el MEF se imponía al Congreso. Pero claro, a Arista no debe haberle gustado que le digan monigote de otorongo. Así que con una sonrisita, Arista le tiró el dardo que ya les dije a Velarde sobre la inflación. Pero quizás lo más relevante fue la otra parte del golpe que le dio. Yo le respondería diciendo que de repente Julio también debería escuchar el pedido del Ministerio de Economía de que sea más proactivo en reducir la tasa de interés real, que es bastante alta. Esto no ayuda a reactivar la economía con la velocidad que nosotros quisiéramos, dijo. Les explico en sencillo. El BCR de Velarde subió fuertemente la tasa de interés de referencia en 2022 y 2023 para controlar la desbordada inflación. Y logró hacerlo. ¿Pero a costa de qué? De enfriar la economía. Cuando subes la tasa, conseguir dinero prestado cuesta más, entonces la gente consume e invierte menos. Ojo, no toda la recesión que vivimos el año pasado se explica por el efecto de la tasa de interés del BCR, pero sí una parte. Ahora, Velarde le está soltando la mano a las tasas de interés poco a poco ya, porque poco a poco es la forma responsable de hacerlo. Pero a Arista le gustaría que se suelte más rápido para que haya más liquidez y más dinero reactivando la economía. Y de ahí su codazo del viernes. ¿Puede Velarde acelerar la bajada de tasas? Honestamente no me siento capacitado ni con el expertise suficiente para darle clases sobre política económica a nuestra reina Isabel, lo único de institucionalidad que sobrevive en la política peruana, Velarde. Pero sí tenemos que entender algo, el mandato único del BCR es sobre la inflación, no sobre el crecimiento económico. Y es un ente con autonomía constitucional, por las burradas que se metió Alan hace 35 años. La chamba de reactivar la economía es toda de Arista, y se logra dándole confianza a los empresarios para que metan plata en el país. Difícil lograrlo así. 2. Aseguradoras presentan demanda para ya no tener que cubrir todas las medicinas contra el cáncer en sus pólizas oncológicas. Esto ocurrió en diciembre, pero es un tema que ahora ha vuelto a levantar Salud con lupa y con mucho sentido. El cáncer es la enfermedad por excelencia de este siglo, así que este tema impacta en decenas de miles de personas. ¿Tienen una póliza oncológica? Presten atención. RIMAC, Pacífico, Mafre, Sanitas y La Positiva, a través de la asociación que las agrupa, la APEPS, presentaron una demanda ante el Poder Judicial que busca modificar un párrafo del reglamento de la ley contra el cáncer. El párrafo que quieren borrar dice que las aseguradoras deben cubrir todas las medicinas contra el cáncer, incluyendo los tratamientos reconocidos en guías de prácticas clínicas internacionales. En sencillo, las aseguradoras no quieren cubrir los medicamentos biológicos contra el cáncer porque son carísimos. ¿Qué son los biológicos? Un nuevo grupo de medicamentos desarrollado recientemente al que los seguros le tienen pavor. Seguro han escuchado de algunos porque sus nombres terminan en SUMAP. Pueden costar miles de soles por ampolla, lo que claramente afecta el negocio de las aseguradoras. Estamos aquí ante la vieja disputa entre aseguradoras por cubrir menos medicinas caras y laboratorios, los dueños de las patentes de los biológicos, que pugnan para que se haga obligatoria la cobertura. Del lado del paciente, por supuesto, siempre será mejor tener la mayor cantidad de opciones a la mano para tratarse un cáncer. Sin embargo, especialistas que he consultado me dicen que para algunos biológicos, aunque estén certificados, no está probado que tengan un efecto significativamente mayor que tratamientos más baratos. Y lo esperable para un negocio de salud como son las aseguradoras es que busquen bajar sus costos. Hoy, muchas ya excluyen a los biológicos de sus pólizas oncológicas sin permiso. La decisión ha quedado en manos de la primera Sala Constitucional de la Corte Suprema. 3. Los congresistas Jorge Montoya y José Cueto renunciaron a Renovación Popular. Ojo, al partido, no a la bancada. Ambos alegan que tomaron la decisión porque Rafael López Aliaga, su líder partidario, quería aprobar un nuevo reglamento que los excluía. Pero en realidad el motivo formal no es tan importante. Lo interesante para que se queden con el dato es que el almirante Montoya ha dicho que López Aliaga pretendía imponer una monarquía en el partido y que ellos no son sirvientes de nadie. Y lo más interesante es que detalló que se han formado dos bloques dentro de la bancada celeste. Uno donde están ellos, Montoya y Cueto, junto a Gladys Echaíz y otros 2 congresistas, en total son 5. Y otro con 4 miembros que son Alejandro Muñante, Miguel Sixia, Jorge Ceballos y Noelia Herrera. Se rompe el bloque más conservador del Parlamento. ¿Influirá esto en los futuros movimientos del tablero? Veamos. Tocará analizarlo en siguientes episodios. Y 4. Se publicó finalmente el reglamento para el retiro de la CTS, hoy en la madrugada. Casi al filo de cumplir con el plazo legal, además. Desde el lunes ya podrán pedirle a sus bancos el traslado de la plata de sus cuentas CTS a sus cuentas normales. Pero ojo, según el reglamento los bancos tienen 2 días hábiles para habilitarles el dinero. Hay que hablar de Puno porque algo me dice que va a ser una región clave para el país en los próximos meses. Volvemos. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza.
Ya somos una comunidad de más de 100.000 seguidores que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en este canal de YouTube. Mándanos un DM, contáctanos y escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos unas pepas sin compromiso. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. No te olvides de darle like a este video si te ha gustado y de suscribirte a este canal. Ahora sí, ¡pum! La fujimorista Patricia Juárez ya no va a querer volver a darle una entrevista a ningún medio en Puno, nunca más. El periodista Max Landa la hizo puré esta semana en Radio La Decana, de esa región, cuestionándole cosas bastante sencillas. ¿Acaso no es claro que el fujimorismo sostiene a Dina Boluarte? Y si no es así, ¿por qué votan contra todas las mociones para vacarla? ¿A quién quieren agarrar de cojudo? En el sur, Fuerza Popular está asumiendo todo el pasivo político de un gobierno con 5% de aprobación. Pero eso, 5% de aprobación, no es de la mera nada. Y con eso paso al segundo caso de Puno. Esta semana también el premier Gustavo Adrianzén llegó a Macusani en Carabaya y los puneños le gritaron de miserable para abajo. ¿A qué atinó el contrahecho premier? Agradecerle parado de puntitas a los vecinos de la zona por no sumarse a los violentos. ¿Se puede dar respuesta más idiota cuando te están insultando? En fin, ¿por qué le dedico todo este último bloque a Puno? Porque Puno es la punta de lanza de algo que va a marcar la dinámica social de cara a la política en este país en los próximos 2 años. Ya lo he dicho varias veces, Dina Boluarte y Alberto Tarola mataron a más de 50 personas y hay gente que todavía pretende hacer como si aquí no hubiera pasado nada. Pero literalmente nada. ¿Se acuerdan de Boluarte lanzando caramelos en Ayacucho antes de que le jalaran el pelo los dedos de las víctimas? ¿Se han puesto a pensar cómo va a votar el sur en las próximas elecciones si Keiko Fujimori pasa segunda vuelta? Porque hoy el fujimorismo y Dina son uno solo de cara a la gente. Y López Aliaga no exactamente igual, pero 3/4 partes de lo mismo. El sur no es una fuerza política y social para desdeñar cuando se analiza el futuro de este país. Como les explicaba hace unos días, el sur andino casi siempre pone un candidato en segunda vuelta. ¿Ustedes creen que las masacres no van a pesar? Señores, en el verano del 2023 mataron a un niño que baldeaba un cementerio en Ayacucho. Como él, decenas de niños, ancianos y gente que no tenía nada que ver con la protesta. La responsabilidad política es de Alberto Tarola, que se fue a cagarse de risa a su casa, y de Dina Boluarte, que se limaba las uñas mientras corría la sangre. ¿Puede una región hacer como si nada hubiera pasado después de 18 muertos? ¿Qué pretenden Patricia Juárez, Gustavo Adrianzén, etcétera? ¿Que los reciban con flores? Aquí no es tan importante juzgar a los policías que a ellos los pusieron ahí para defender su vida. Los que tienen que asumir son los responsables políticos, Dina y Alberto, porque a sus aliados los van a juzgar las urnas. Cada día que Boluarte sigue en Palacio y Otárola muy feliz en su casa, se suman 100 votos al candidato del sur en las próximas elecciones. Que les aseguro que no es de derecha. Y en una segunda vuelta, donde la elección, si no está mañana, se define por décimas, tener una masa uniforme, indivisible en contra, no poder arañar ni siquiera 10 votos en una capital del sur es garantía de derrota. No vayan más al sur, señores, no vayan más, que todo lo vuelven peor. Están cocinando una crisis sin precedentes en este país con esas visitas estúpidas, entiéndalo de una vez. Bueno, y cambiando radicalmente de tono, la payasada de hoy viene gracias al periodista Carlos Paredes, que nunca ha visto el meme de Calamardo, un viejito gritándole una nube porque Reniec usó ese meme. Para la peor gestión de la Reniec, el peruano promedio es un alienígena color verde. ¡Qué falta de respeto e ineptitud! A ver si aterriza en el mundo real fuera de las rencillas políticas, señor Carlos Paredes, que eso se trata del periodismo en realidad. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, el jueves mi editor osó poner aquí más grande el escudo del cristal, pero ya sabemos que la grandeza se prueba en la cancha. Dale, U.